Hola a todos, mi nombre es Isaac Pomés, soy técnico superior en imagen para el diagnóstico en el Hospital Clínic de Barcelona y aparte tengo la licenciatura de imagen médica y radioterapia por la ESTES Coimbra en Portugal y voy a hablar del abordaje ecográfico de los tendones del músculo recto anterior. Antes de empezar quiero agradecer a la organización que se haya acordado de mí y espero que les esté gustando el segundo Congreso Multimodal de Técnicos Superiores Sanitarios. Primero de todo, decir que no presento conflictos de interés y que los apartados en esta ponencia son tres: objetivos docentes, discusión pedagógica y conclusiones. En cuanto a objetivos docentes, primero es conocer la anatomía, tanto ósea y de los tendones y del músculo recto anterior, que es en el cual nos vamos a centrar. Después, conocer la sonda ecográfica que se debe utilizar para realizar un estudio ecográfico de la articulación de la cadera, no solo de los tendones del músculo recto anterior. Y el último objetivo es conocer tanto la anatomía ecográfica y el protocolo ecográfico del estudio de los tendones que voy a presentar del músculo recto anterior, que es el que utilizamos en el Hospital Clínico de Barcelona en la área de ecografía musculoesquelética. En cuanto a discusión pedagógica, pues anatomía, articulación, cadera, las sondas y la anatomía ecográfica del protocolo. En cuanto a la anatomía de la articulación de la cadera, vamos a centrarnos ahora mismo en la anatomía ósea. Primero de todo, os voy a presentar una visión lateral del hueso ilíaco, donde nos vamos a centrar en la espina ilíaca anteroinferior. Aquí lo vemos en lateral, aquí en anteroposterior, que es el origen del tendón del músculo recto anterior. Y el segundo origen, porque es bipenado, es en la ceja cotiloidea. Aquí tenemos la ceja cotiloidea y aquí tenemos el origen del tendón indirecto del músculo recto anterior. En cuanto a la anatomía tendinosa, pues debemos explicar la musculatura del cuádriceps femoral y el músculo sartorio, porque ecográficamente también lo vamos a ver. Entonces, en cuanto al músculo del cuádriceps femoral, decir que es un músculo voluminoso que está formado por 4 fascículos, es decir, 4 cabezas. El que nos centraremos para el estudio ecográfico es el del recto anterior, pero también saber que tenemos el vasto externo, el vasto interno y vasto intermedio o crural. Entonces, en cuanto al recto anterior, ya he dicho que hay dos tendones: el tendón directo, que se origina en la espina ilíaca anteroinferior, y el tendón indirecto reflejo, que se origina en la ceja cotiloidea. Su inserción, aquí tenemos el músculo voluminoso, eh, su inserción es en el polo superior de la rótula, ¿vale? En un tendón común tanto del vasto medial, vasto lateral, el crural y el recto anterior. El músculo sartorio, ¿por qué lo muestro? Porque ecográficamente habrá un momento que veis hace esta forma de S, se origina en la espina ilíaca anterosuperior, ¿vale? Pasará por encima del músculo recto anterior y lo bordeará por encima en forma de S hasta insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia, formando la conocida pata de ganso. La sonda para la realización de la ecografía de articulación de la cadera, la vamos a usar no solo para valorar el músculo recto anterior, sino para la propia articulación, para los isquios, etc. Entonces encontramos 4 sondas. Voy a remarcar la que sí que usaremos para el estudio del recto anterior, una sonda lineal multifrecuencia de 13 a 8 MHz, aunque en el servicio tenemos tanto la Convex, sondas lineales de alta frecuencia como es el stick de hockey, o una sonda lineal de 18 a 10. Pero fijaros, para el estudio de cadera, si el índice de masa corporal del paciente es muy grande y no tenemos suficiente frecuencia para trabajar con la sonda lineal de 13 a 8 MHz, podemos usar una sonda convex de 8 a 1 MHz. Y también en el estudio de cadera, si queremos valorar el nervio femorocutáneo, que es una rama nerviosa muy chiquitita, no, es decir, la podemos ver con la sonda lineal de 13 a 8 MHz, pero mucho mejor si disponemos de sondas lineales de alta frecuencia, porque estamos hablando de milímetros y la calidad de imagen es superior con estas sondas. Finalmente, el último apartado, anatomía ecográfica y protocolo ecográfico del tendón del músculo del recto anterior,
Pues aquí muestro el protocolo que usamos en el Hospital Clínico de Barcelona en el área de ecografía muscular y empezamos con un eje corto del cual podemos realizar 4 imágenes en este orden. La imagen 1 en la unión miotendinosa del músculo recto anterior, una segunda imagen que también es la unión miotendinosa, pero tanto del cruce del músculo recto anterior con el sartorio que pasará por encima de él. Y finalmente los tendones en sus puntos de inserción. En el caso del tendón indirecto del músculo recto anterior en la ceja cotiloidea solo veremos el artefacto de anisotropía. No conseguimos en el primer abordaje ver su inserción. Y la última imagen, el tendón directo del músculo recto anterior originándose en la espina ilíaca anteroinferior. Vamos a ello. La posición del paciente, una posición de las piernas neutra y en tercio medio del muslo dejamos caer la sonda en un eje corto o transversal y lo que debemos localizar es el RAFE. El RAFE en verdad es el tendón indirecto, es esta zona hiperecogénica que está en el medio del músculo recto anterior. Más profundo, que vemos el músculo crural y la línea hiperecogénica con sombra acústica posterior, que es el hueso del fémur. En la superficie, la piel y la grasa. Haríamos esta foto, seguidamente desplazaríamos la sonda en eje corto hacia craneal, hacia la cabeza del paciente, y que veremos el RAFE, el tendón indirecto del músculo recto anterior. Por lo tanto, si este es el tendón indirecto hiperecogénico, toda esta masa hipocogénica y redondeada es el músculo recto anterior, y este otro músculo que lo cruza por encima, ¿cuál es? El músculo sartorio. En la parte más profunda, línea hiperecogénica en forma de semiluna, el hueso fémur, y el otro músculo es el músculo del vasto intermedio. Finalmente, llegamos a la zona de los tendones y este artefacto de anisotropía, ¿qué es? Es el RAFE o el tendón indirecto, cómo se desplaza o se dirige hacia la ceja cotiloidea de su inserción, pero que no la podemos visualizar. Y la musculatura que vemos en la parte superior es el músculo sartorio. Seguidamente debemos llegar ¿a dónde? A la espina ilíaca anteroinferior. ¿Qué es? Esto no es anisotropía. Esto es la línea hiperecogénica del hueso, debajo de la cortical del hueso, hace una sombra, que es la sombra acústica posterior, que es este artefacto. Por encima de esta línea hiperecogénica vemos un tendón, que el tendón siempre es hiperecogénico blanco, y por encima de él la masa muscular del músculo sartorio. Seguidamente, el eje largo. ¿Qué haremos en eje largo? El eje largo haremos el tendón indirecto del músculo recto anterior y del tendón directo del músculo recto anterior en la espina ilíaca anteroinferior, y de forma opcional haremos el tendón indirecto del músculo recto anterior en la ceja cotiloidea. Y este ya veremos que solo se hace en pacientes jóvenes, no en pacientes de edad avanzada. Entonces, al apoyarnos en la última imagen en eje corto, estábamos en la espina ilíaca anteroinferior, línea hiperecogénica. Lo que haremos es que desplazaremos la punta medial que estaba en eje corto, la desplazamos a caudal y lateral, y veremos el tendón indirecto cómo llega a la ceja cotiloidea. Finalmente, aquí vemos la anisotropía y el tendón directo, la línea hiperecogénica, cómo se agarra o cómo se origina en el hueso. Finalmente, la última imagen opcional es el tendón indirecto originándose en la ceja cotiloidea, y vemos tendón hiperecogénico, como esta zona con anisotropía, pero que es el tendón, ¿vale? Lo que pasa es que no está perpendicular a los haces ecográficos, por eso lo vemos con el artefacto anisotropía, pero que se dirige a la ceja sentándose en ella. Para no tener anisotropía, o al mínimo, tensamos. ¿Cómo lo tensamos? Con una rotación interna del muslo y de la pierna. Vemos aquí el pie, ¿vale? Y estamos tensando este tendón indirecto. Como conclusión final, ¿qué hemos mostrado? Hemos realizado un reconocimiento de anatomía muy básico, centrándonos en las zonas de origen óseo
y en la zona y en todo el músculo recto anterior. Hemos mostrado que todas las ondas que tenemos son para se puede realizar el estudio de la articulación de la cadera, pero que la más idónea es la sonda lineal de multifrecuencia de 13 MHz a 8 MHz. Y finalmente se ha mostrado la anatomía ecográfica y el protocolo que se usa en el Hospital Clínic de Barcelona en el área de ecografía musculoesquelética. Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación y para cualquier duda pueden escribirme a ipomes@clinic.cat. Muchas gracias.